Seguimos aquí en el ventilador para este tema. Andrea Saxer, que es abogada especialista en Derecho Procesal Civil y en Derecho de Familia y vicepresidenta segunda del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muchas gracias. Por favor. ¿Cómo está funcionando actualmente el sistema judicial en la provincia respecto del cumplimiento de cuota alimentaria? Bueno, la realidad un poco es, siguiendo con la necesidad económica que hay claramente, hoy atravesamos, creo que la necesidad, esto de la sábana corta, ¿viste? Cuando te tapás arriba, te caen la pata al aire. Entonces ahí lo que pasa es que se ha comenzado a expandir las obligaciones alimentarias por progenitores no convivientes, ¿viste? Que la ley, no importa si sea madre o padre, un progenitor que no convive, que no aporta una cuota alimentaria, lo que la ley trae son medidas para hacer efectivas esa cuota, que son medidas patrimoniales conminatorias de obligar, o medidas no patrimoniales conminatorias. Y ahí entras con un montón, viste que, no sé, ahora ha salido que no dejaron ingresar a un recital de los piojos, a 2 o 3 deudores alimentarios. Para eso se necesita. Como una estrategia. Como una estrategia para decirte cuál es el lugar donde hay que empezar a aprovechar para que el progenitor no conviviente pague la cuota alimentaria. Pero la realidad es que ha habido como una expansión hasta el del obligado. Probablemente todos conocen de que uno hoy puede solidarizar la obligación a los abuelos o hasta colateralizar lo que es ir hacia los tíos. Ya se ha dado. Ya se ha dado. Nuestra jurisprudencia en Entre Ríos ya lo tiene. Realmente son claramente con cuestiones. Los derechos se tensan, entonces vos tenés, por ejemplo, abuelos que no pueden pagar una cuota alimentaria, entonces ahí vuelve a bajar y se va al colateral, que es un tío, o ser tío de alguien que hoy no afronta una cuota alimentaria, te podés ir obligando a otros sujetos, que no es la primera línea de la ley, más la prioridad es que esto, como decía el informe, los chicos y las chicas, los niños y niñas, jóvenes, puedan ser alimentados. Al respecto de eso, antes de abrir el panel, no sé si manejás estadísticas o no al respecto, pero la franja etaria de deudores, ¿hay un sector que se destaca en cuanto a números o no? Sí. Hay una franja etaria que me parece re interesante también traerlo, porque desde el 2015 el Código Civil empieza a traer este registro. 10 años ya. 10 años, ahora en el 1 de agosto son 10 años. Y trae esto de algunos, de un cambio en paradigma de la ley, que es el cuidado. Antes se lo tenía la mujer, es una cuestión más del patriarcado, pero tenía la mujer al cuidado. Ahora, el 666 del Código Civil lo que empieza a decir es, che, si nosotros dos cuidamos, ambos, y tenemos una situación similar de vida, empezamos a poder coparticipar, que es lo que dice la Convención, en la crianza y cuidado de nuestros hijos. ¿Cuál es la realidad? Que a partir hay un grupo etario, y acá lo voy a decir de varones, que empieza a sostener el cuidado, sea porque quieren, que sería lo mejor, digamos, estar activos todo el sistema de cuidado alternado. Es decir, que vivan con ellos. Que vivan con ellos al mismo tiempo que conviven con una madre, ¿no? Una semana tiene 168 horas. Bueno, la idea es que ambos coparticipemos de cargas. Entre Ríos tiene un fallo muy interesante que empieza a decir qué cargas tenemos las mujeres, como un lugar más tradicional, pero el grupo etario es realmente los más jóvenes, son los que más cumplen o más cuidados parentales tienen. ¿Hasta qué edad? Hasta, por ejemplo, de los 40 hacia abajo son nuevos. Esto como la ley determina como la nueva paradigma del hombre del cuidado, ¿no? Empieza a ver esto que muchas veces uno trabaja como las nuevas masculinidades. Bueno, eso también sucede. Ya hay un correlato, claro, sí, hay casos. Digo, hay casos y casos excepcionales, por supuesto, pero sí me parece interesante empezar a ver que uno también ve que hay progenitores que quieren cuidar, criar a sus hijos de la misma manera que la mujer. Entonces, digo, eso me parece muy interesante. Bien, vamos con el panel. Sí, Nacho, vamos. Sí, bueno, es lamentable, realmente yo conozco muchos casos cercanos donde los padres están absolutamente borrados y esto es un mensaje a las masculinidades, a los hombres, que hay que ponerse las pilas, hay que hacerse cargo. Y dos cosas que, hablando con madres que están en esta situación, que me llaman la atención. Primero, que casi siempre se habla de esto y queda como en la pulseada entre el padre y la madre, dejando de lado el problema psicológico y emocional que le queda al niño, a la niña, de no estar siendo criado en una casa donde, bueno, donde es querido, donde amorosamente, digo, ante la ausencia del progenitor, ¿no? Y lo otro que me han señalado muchas madres en esta situación es el tema de los gastos extra. Porque criar no es solamente pagar lo básico, que se vista, que tenga los útiles, que vaya, sino la vida es constantemente estar gastando dinero. ¿Cómo se trabaja en esas dos situaciones? La cuestión de contención psicológica, emocional y esta cuestión de los gastos extra. Primero es lo que decías vos, esto de la crianza y la nueva masculinidad. Nosotros tenemos que proyectar a que los hijos merecen ser
criados por ambos, porque eso te da a los niños, son nuestros futuros. Entonces eso se llama en la convención la predictibilidad. Estos, si nosotros miramos que ellos van a ser los nuevos adultos, no el rastro que le queda en el no aporte, los pibes vienen y que si su papá no viene, no... Esto es una casa común y pasaba también durante la vigencia de una unión, un proyecto de bien común. Si vos tenés un proyecto de bien común y el tipo llega a laburar y no hace nada, ¿qué carga tiene el niño en eso? Claro. Que la que limpia es la mujer, que la que plancha es la mujer, pone el lavarropa a la mujer. En esto es donde yo creo que está bueno esto de mirar al niño y ver que este va a ser nuestro adulto. Entonces lo primero que uno tiene como abogado en familia, lo que vos haces generar es contener. O sea, no es lo mismo el perfil de los abogados, porque nosotros recibimos llamados, como vos decías recién, yo recibo de muchas madres, a mí también me dicen, che, loca, los útiles, ¿cómo hago para comprarlos? Que ahí linkeo con el tema de los gastos extraordinarios. La vida ordinaria de nosotros, como todos, tenemos la escuela, el deporte, qué sé yo, inglés, algo. Pero después también tenés los gastos extras. Pensemos, que vayan a cortarse el pelo, pero no es solo el pago del corte de pelo. Vuelvo al tema de lo que llaman cargas de cuidado. Hoy, y de hecho el Código Civil lo trae, la carga, el ir al centro, el traslado, vos tenés que llegar hasta el centro o llevarlo a tu hijito de la mano. Vestirte para allá. Vestirte, el tiempo, pensá, tenés que estacionar en un lugar, caminar con el... Quiero un alfajor. Eso. O sea, y tu tiempo de cuidado, por eso vuelvo a decir que lo primordial es educarnos en que los hijos, y ojalá todos los progenitores, quieran cuidar, y también un nuevo paradigma, porque ahí también traigo lo de la cuota alimentaria. Sí. La gente, a ver, eran dos personas que se eligen para tener a alguien y cuidarlo. Sí, puede ser que haya uno que, bueno, se desvincule, pero generalmente hay que aunar a este proyecto de vida, porque a las mujeres también, para que yo pueda tener un proyecto de vida propio, o sea, tengo que tener a mi ex marido que pueda cuidar a mis hijos, que son nuestros hijos, entonces yo me puedo desenvolver. Si no, también sucede la limitación en tiempo y volvemos a la carga. Eso es un concepto que hay que educarlo. Todos estos lugares son para eso. André, vamos a ser más concisos, sí, más cortitos, porque nos quedan 10 minutos y queremos que todo sea un ping-pong. Vamos con Nahuel. Después voy con vos, Ana. Sí, Andrea, y mientras vos hablabas, yo pensaba también en la calidad, digamos, de alguna manera, del tiempo que pasan con el padre o con la madre, ¿no? Porque siempre se lo pone en términos económicos, cuánto vale esto o lo otro, pero, no sé, sacarlo a una plaza, al parque, a jugar o lo que sea, digamos, eso también, digamos, obviamente que es fundamental. No, yo lo que te quería preguntar era si hay alguna manera de saber... seguramente hay estadísticas de las denuncias o de los casos que se judicializan, pero hay muchos casos que no llegan a ese punto, digamos, que no denuncia por miedo, por lo que fuera. ¿Eso hay alguna forma de saberlo? No, es como vos tenés casos concretos y familia concreta. Entonces, digo para dos conceptos. No es de que vos denunciás. Muchas veces lo que se hace es llamar a una mediación y arreglás en una mediación en un lugar de autocomposición. O muchas veces los abogados llamamos al otro abogado y decimos, che, Corina, mirá tal cosa, y nos ponemos de acuerdo. Es como un escalón del conflicto. O sea, primero llegás al lugar, primero entre las partes que no se pusieron de acuerdo, después con los abogados, después va a la mediación y después judicializás. Claramente el judicial es el ámbito que menos posibilidad de acuerdos hay, digamos, tiene que venir como de la autoridad de la justicia para resolver algo. Pero en muchos casos no se llegan, digamos, pensalo en tu estadística, no se llegan a judicializar todos los casos. No, pero además porque no es, porque si no, perdóname, porque hay casos en los que realmente... digamos, es imposible judicializarlos porque no hay recursos de dónde sacar. Es decir, nosotros estamos hablando de un esquema de donde hay una casa, una mamá, un vehículo, un papá, etcétera. Hay muchísimos casos donde no hay ni siquiera un recurso, hay un abuelo o una abuela que es pensionado, por ejemplo. Entonces, la intervención que se hace es la mínima, es decir, la intervención de un letrado que convoca a todos a un estudio para ver, digamos, si se puede evitar, por ejemplo, ir a la Defensoría, que está atestada de casos y no puede solucionar. Realmente es una situación tremenda la de las cuotas alimentarias, tremenda. Ana. No, en relación a lo que decía antes, digamos, ustedes los abogados se pueden ocupar de la parte esta que hablamos económica. Lo que vos planteabas, la parte afectiva, digamos, depende. O ustedes pueden hacer algo, pero eso es... Bueno, dale, porque la pregunta venía por otro lado. Uno con lo que decía él.
uno no puede obligar a nadie Por supuesto. viste que la gente dice que duerma con el progenitor y no con la abuela, o sea, hay cosas que el derecho no va a poder influir. Total. Pero sí también podés, educar, hoy hay terapias desde un montón de lados, vos podés trabajar con la persona, también educando, o sea, un progenitor muchas veces te dice, no tengo, bueno, o sea, vos podés hacer un análisis económico, obviamente como dice Corina, estamos hablando de gente que puede abonarlo, pero si vos como abogado no podés poner a hacer un análisis de qué es lo que va a pasar, que los chicos, esto de las cuotas alimentarias, estás años peleándote, que las cuotas no son fijas para siempre, o sea, no hacen cosas jugadas material, que se puede revisar, hay todo un trabajo que como sociedad y como abogados tenemos la obligación de hacer también. Total. No digo como, por eso, el amor ni con un hijo ni con nada se puede considerar. Más nosotros podemos sostener una educación ¿Hay para- algún lugar donde pueda recurrir una persona sin recurso que quiera iniciar la defensoría? Como dijo Corina, vos Cori? podés ir a la Defensoría acreditando que no tenés recursos. Claramente la Defensoría tiene un tamiz, porque como dijo ella, está, digamos, atestado de gente que lamentablemente hoy, antes, volvemos a lo de la sábana corta, cuando no hay guita... ¿Subió la demanda? Subió En mucho la Defensoría. demanda, mucho la demanda. Bien, voy con vos, Joa. No, un poco de lo que hablaba Andrea, que sí existe muchas veces que ese tiempo, esa carga, el hombre o el progenitor, en este caso vamos a suponer también una mujer, también se cobra, también hay más aporte económico por toda esa carga. Entonces sí es una forma de educar tocándole el bolsillo. ¿Qué pasa cuando la otra parte no tiene trabajo en blanco? Porque hay muchos casos que te dicen, yo sé que tiene plata, que cobra todo, pero está anotado como monotributista del mínimo y no le puedo... ¿Qué pasa en esos casos, doctora? Para mí ahí hay que buscarle como la pasión, ¿viste? De la película El secreto de sus ojos, vos te buscar la pasión. Y volvemos a lo de la gente que no te dejan entrar ni a los clubes, ni a ver los piojos, ni a otro lado. Las personas, primero la justicia genera una obligación de pago. Si vos no tenés un trabajo, nuestra jurisprudencia, la justicia entrerriana, fija salarios mínimos vitales y móviles, muy pocas veces fija canasta de crianza, pero vos tenés un salario al que pone el aire acondicionado, que es como, ¿cómo lo busco? Que es monotributista B. Bueno, tenés un montón de indicios. Familia, trabajo en el principio de la realidad. Vos no, o sea, si podés acreditar de un print de pantalla, o si está en algún que otro lugar, las juezas, digo, porque Paraná tiene mujeres, son 5 mujeres, lo que digo es que ahí también nosotros podemos ver de que vos podés llevarle al conocimiento de la magistratura, che, mirá, el tipo hace esto y a mí no me paga la cuota. Y el interés es la persona que está menor de edad alimentada. Y existen un montón de normas, y ahí es la creatividad también del abogado de ver qué es lo que le importa. No conducir, qué sé yo, no poder dejar salir del país, desde los deudores alimentarios le sacan la posibilidad del carnet. Hay un montón de lugares donde se pueden trabajar esas medidas que muchas veces tienen mayor afectación que en las patrimoniales de un embargo. Vengo por acá, vale, dale. Pensando en eso, ¿qué hacer con las empresas que, por ejemplo, aceptan que sus empleados les piden que lo pongan como empleado de medio tiempo solamente para pasar menos cuota alimentaria? ¿Qué Hay sucede? un artículo especial en el Código Civil que te establece la solidaridad de la empresa. Entonces vos podés decir, porque nosotros tenemos un sistema que se basa en la responsabilidad social empresarial. No es que la empresa deja como un ente externo. Si la empresa a vos, hablaban de las mini pymes, que vos podés ser donde más puede fluir esto del contacto y conocer a tu empleador, decir, no, poneme la mitad en blanco, Claro, porque exacto. tengo que pagar cuotas, no me blanqueé las horas extra. Primero tener la posibilidad de denunciar en AFIP o en ARCA, o sea, primero. Y después lo que podés solidarizar a la empresa que vos podés probar de que trabaja a las 4 de la tarde y que sale. ¿Sabes cómo lo probás? Porque no puede cuidar al hijo en común antes de porque trabaja. Entonces, bueno, ahí vos tenés... Claro. La justicia trabaja en ser jueces, los jueces de familia son jueces como de una familia, como un sistema. Entonces la misma jueza va a tener, o el mismo juez va a tener el régimen de cuidado, el alimento, la violencia, el divorcio, todo esto que conecta al mismo grupo familiar, y lo que vos podés decir es, mirá, en otro expediente él no lo puede buscar antes, entonces trabaja 8 horas. Tenés mucha más flexibilidad u oficio en la Igual una prueba. capacitación para los empresarios también como Sería para, hermoso. Tiene que para tocarle, como no dijo llegar a esa Joana, el instancia. bolsillo, entonces yo también. Javi. Partiendo un poco del comentario de Joana, ¿qué pasa con las vivas? El tema Guandanara, Icardi. Se están dando casos acá en Paraná. Me decían el otro día unos abogados defensores que asisten a los malos, a los hombres que se hacen los locos, póngale. ¿Y las vivas?
las que quieran hacer pasar los gastos de la peluquería, del gimnasio, que pasan y por ahí se enteran y se enojan muchísimo el juez o la defensora. Y están ocurriendo esos casos, y usted sabe acá en Paraná. Sí. Bueno, ¿cómo? Ahí volvemos a lo mismo, digamos. Si el progenitor sabe que su hijo va a la maestra particular, eso tiene que ver con una cuestión educacional. Entonces yo digo, si el progenitor es una persona de hacer, va a saber que su hijo va a maestra particular, que su hijo, qué sé yo, tiene particular de inglés y de química, que va a la peluquería un día porque lo ve con el corte de pelo. Y si vos tenés a una persona que abusa, abusa del derecho, lo que puede hacer el abogado va y lo prueba. Porque la magistratura, pensemos que no son personas que tienen el mismo tema de nosotros, ¿no? Por ahí la gente viene con el sistema Wanda Nara y nosotros tenemos una justicia que se hace más cargo, que no tenemos ese show por ahí mucho más. Pero sí, si vos querés acreditar, también lo podés acreditar, porque como dijo Joana, son progenitores. La ley no equivale si sos mujer, cuidás mejor, o si sos varón, tal cosa. O sea, la idea es que ambos puedan cuidar y que este progenitor no haya un vivo ni un no vivo. Cierro con vos, ese. Dale, no, una cortita, los tiempos de los procesos, porque son urgentes las necesidades, no sé cómo son. También la ley lo que trae es una posibilidad de pedir alimentos de manera anticipada. Hay gente que llama una medida cautelar, para mí es una tutela anticipada, pero es un nombre más técnico. Pero vos antes de terminar de saber cuál es la cuantía final, primero tenemos la mediación como tenemos que ir. Pero si vos tenés una urgencia y no podés esperar la mediación, lo que haces es pedirle a la justicia que anticipadamente te dé un poquito de alimentos, pero tenés que probar la urgencia, digamos, ¿no? Como un bypass hasta la resolución final. Exacto, hasta esperar la resolución. Hay medidas porque la urgencia del derecho siempre se soluciona. Tramo final del ventilador, hay mensajes de los televidentes, Mariano, dale. Uno de los mensajes dice: hola, en mi caso yo sufro el descuento, pero mi empleador es quien no genera el giro de dinero a la madre de mis hijos y lo hace cada 3 meses. ¿Qué es lo que debo hacer? Ahí tiene que... Me metí, sí, rápido, dale, contesté rápido. Sí. Ahí lo que hay que hacer es volver a solidarizar al empleador, porque vos lo que tenés en realidad es que un empleador incumple la norma. Como decía yo, no hoy... abogada tiene que que ir y plantear esto. Sucede mucho. De hecho, el Estado, por ejemplo, a las personas les hace el descuento y después gira un fondo y después vienen con 2 o 3 días de retraso la cuota alimentaria. Una empresa de colectivo también, digamos, hay lugares donde hay empleadores que se saben y ya la misma justicia, esto tiene que ser. Vos le avisás a la justicia, che, mira, no me están descontando porque tu hijo come todos los días, no cada 3 meses. Eso hay que girarlo porque probablemente ese conflicto escale con este progenitor que le diga, che, pero a mí me hicieron el descuento. ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que eso con un abogado que pueda meter play. Si bien muchos lo saben, pero ¿hasta qué edad es la cuota alimentaria? Bien, la cuota alimentaria tiene, uno es mayor de edad a los 18, tiene distintos lugares. Hasta los 21 hay que pagar por obligación una cuota alimentaria, hasta los 25 si estudia y en ese estudio no le permite vivir de lo suyo, digamos. Depende de que se estudie. Ok. ¿Algún mensaje más, Mariano? Dice, te consulto, ¿cómo resolvería si uno de los progenitores se considera insolvente y tiene el sueldo tomado de crédito y sus abuelos están fallecidos y sus tíos perdieron su trabajo? Bien. Primero que la prioridad alimentaria... esto está bueno saberlo, la prioridad es el alimento. Entonces ahí se revisará el descuento que te haga cualquier ente por descuento. La gente se cree que por débito. Es más, es muy común cierto grupo de gente pedirse como una quiebra, que es un proceso para declararse la insolvencia, y lo que en realidad vos siempre tenés la prioridad de cobro alimentario. No hay otra posibilidad. Que la justicia no piense que la prioridad es el alimento. No hay personas que viven de esa cuota, o sea que no hay chance. Tengo un tiempo para una más, vale. ¿Cuántos casos se resuelven en la etapa de mediación y cuántos en la etapa de juicio? Mucho más que el 60%. Nosotros tenemos un sistema estadístico de las mediaciones que está bueno que cualquiera lo pueda revisar. Nosotros tenemos una mediación desde el 2008 en adelante, muy caminada. Digo, yo doy clase en Santa Fe y es un grupo, es nuevo todo. Nosotros acá lo que tenemos es una mediación que la gente tiene este criterio, como decía Corina hoy, de qué es lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque en la mediación hay un artículo que lo que dice es que el alimentante, quien sea de cualquiera de los progenitores, paga todo el proceso. Entonces vos pagás toda la joda, digamos. O sea, el que paga, pago yo, pago todo. Pago un perito, pago el mediador, pago los abogados y demás. ¿Qué es lo que puede hacer en mediación? Hay un artículo en especial que te dice que vos podés descontar
un dinero, no tenés peritos, podés manejar quién puede pagar qué para solidarizar. Es un lugar donde se flexibiliza mucho más la ley. Entonces, sabiendo que ellos van a pagar, el que sea el alimentante, paga todo, es mucho más fácil que se quiera negociar en mediación y Bien. trabajar. Dame breve uno más, Mariano, dale. Dice el mensaje, un hijo de 30 años puede reclamar a su progenitor su falta de cuota alimentaria desde que nació, ya que me abandonó con mi madre. No, digamos, el alimento tiene que ver con una necesidad. Si no hay devengado una cuota alimentaria y dentro del plazo de prescripción de la norma, no lo puedes reclamar. Hay otras maneras de reclamar otras cosas en ese caso particular. No es alimentos, quiero decir el nombre técnico, podría reclamar un daño y demás, que el código claramente lo establece. Pero cuota no. Pero Andrea, cuota no. este presente es para vos. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, como siempre, es un gusto. Muchas gracias. Por favor. Ya cerramos, toma asiento.